¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Y hoy traemos a esos que me habéis pedido tanto por H y por B, por todos lados me lo habéis pedido, me lo habéis reventado a comentarios. Y son Funk Assault, o Alarico y Clar, o Clor, o Chlar, o como se diga su nombre, no sé cómo se dice, la verdad. Y bueno, viendo ahora un back to back que han hecho que me ha parecido interesante, cuanto menos, pues me he decidido a traerlo y a ver si os mola y a ver si así pues dejáis de pedírmelo en los comentarios. Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Y bueno, aquí podemos ver a Alarico a la parte o en el lado izquierdo de la pantalla y a Clar en la parte derecha de la pantalla. Y bueno, están haciendo un back to back y he visto por ahí que pone la gente como que lo han partido o como ¡buah! O, vamos, como que está reventando este vídeo, como que la gente está flipando, ¿no? Como si fuera pues algo que nunca se ha hecho, un concepto nuevo o algo así, o es lo que me ha parecido a mí. Y la verdad es que esto ya estaba inventado hace ya mucho tiempo. De hecho, os puedo decir muchos ejemplos de gente que ha hecho back to back. O sea que esto es una cosa que ya viene de atrás. O sea, yo mismo he hecho un back to back con 2 mesas y con 2 platos cada uno. Y bueno, o sea que esto tampoco es un concepto súper innovador y súper nuevo. Que lo hayan hecho ellos porque están ahora de moda. Y bueno, por el rollo que pincha y tal, pues una cosa muy vendible, ¿no? Y bueno, para la gente nueva que está, digamos, ahora conociendo este estilo y se está adentrando ahora en la música electrónica y en el techno, en el hard group, ven esto y como nadie lo está haciendo, pues lo ven como algo súper innovador y súper nuevo. Pero ya os digo yo que esto está más que inventado. Como digo, yo mismo lo he hecho y hay gente como Fernanda, Martín y Lucas que lo han hecho 50 millones de veces. Pet Duo, Cristian Varela y Pepo lo han hecho también. No es un concepto nuevo, pero vamos a analizarlo. No obstante, a ver qué se traen entre manos estos Funk Assault. Bueno, como podéis ver en el título que pone I Hate Models Invites, o parece ser una fiesta que ha hecho I Hate Model, pues él también tendrá una promotora y ha hecho una fiesta y lo ha invitado a ellos. Supongo que también habrá pinchado él y habrá metido más DJ, no sé quién había en el cartel. Y bueno, es una apuesta casi sobre seguro, porque si tú eres un tío ya potente de por sí, tú haces una fiesta y encima invitas a gente que también es potente, pues la fiesta muy raro es que salga mal. Entonces, bueno, para el que no lo sepa, para puntualizar y deciros por qué pone I Hate Model Invites. Y bueno, luego en el ADE, que es el festival este que hay en Ámsterdam todos los años. Vamos para adentro. Bueno, aquí vemos que empieza Alarico tirando el primer backspin y bueno, tampoco he dicho el equipo que están usando. No sé si están usando 5 CDJ. Por ahora el plano que nos están mostrando no se ve nada, nada más que 2 CDJ y un trozo de una mesa y otro trozo de otra. Supongo que pincharán con la Allen Hits como siempre. Y bueno, para el que no entienda cómo se hace esto, a ver, voy a explicar un poco para los que no entendáis el concepto del back to back, cómo funciona y cómo se arma. Hay 2 personas, cada una tiene sus CDJ o sus platos, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a manejar 2 CDJ y mi colega va a manejar otros 2 CDJ. Entonces, tiene que haber una mesa que es la maestra. Entonces, mis 2 CDJ van enchufados a mi mesa. Tengo mis 2 canales en mi mesa. La mesa del colega es la mesa esclavo. Entonces, su mesa, él tiene sus 2 canales enchufados a su mesa y su salida, o una salida de ella, hay varias formas de configurarlo, pero bueno, voy a explicar una de ellas. En su salida de la mesa se enchufa a un canal de la mía. Entonces, si yo tengo el canal 1 y 2, mi CDJ, en el canal 3 tengo su mesa entera. O sea, yo subo el canal 3 y ahí me entra su mesa con el canal 1 y 2. O si tiene más CDJ, pues los 3 o los 4 CDJ que tenga. Entonces tengo 3 canales, yo voy a controlar mis CDJ y su mesa con sus CDJ, con mis canales. Ese es el concepto. Entonces, luego hay varias formas de enchufarlo, como he dicho. Esta es una de ellas y bueno, como no se van a ver los enchufes ni cómo lo han enchufado, pues no vamos a saber cómo lo han hecho, pero que esto es una forma de hacerlo. A lo largo de la sesión vamos a ver quién es el que maneja a quién. Si nos deja el plano y se abre y nos deja ver un poco la configuración, quién es el que tiene la mesa maestra y quién tiene la mesa esclava. Yo, así a bote pronto, sin saber nada, juraría que la tiene Clar, porque creo yo que entre los dos tiene un poco más la voz protagonista, ¿no? O la voz cantante. Entonces vamos a verlo ahora sobre la marcha.
Bueno, aquí vemos a Alarico que hace sus primeros cortes, ¿no? Con los dos canales a la vez, que bueno, a mí tampoco es que me hayan parecido nada del otro mundo, simplemente lo ha bajado, pero es que ya os he dicho en muchos análisis que esta mesa para hacer cortes no es la ideal, porque tiene unos canales muy largos y demasiado suaves. Entonces para hacer juego de cortes no es la mejor del mundo, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. También voy a explicar para el que no lo entienda que antiguamente cuando se usaban los platos, evidentemente cada uno tenía que controlar sus dos platos sobre la base del otro. Si el otro tiene un plato sonando, mis dos platos tenían que ir mezclados contra aquel. Entonces por eso uno tiene que llevar la mesa maestra, para siempre ordenarse muy bien los back to back o los versus. A ver, esto es un versus, no sé si al principio he dicho back to back, pero esto es un versus, porque back to back es que pincha uno y luego el otro, pincha uno y luego el otro, con la misma mesa. Y esto es como un versus, que pinchan los dos a la vez, cada uno con su mesa y con sus platos. Entonces, como he dicho, cuando tú pinchas con platos, o antiguamente, tú tenías que estar todo el rato mezclando por lo menos uno de ellos al plato del otro colega. En este caso, como ya todos son CDJ, da igual que tengan 2, 3, 4, 5 o 15 CDJ cada uno. Para que lo entendáis, todos los platos tienen un cable detrás o tienen una salida, que es una salida Ethernet, y por esa salida, digamos que va enchufando de un plato a otro plato, los enchufas todos y todos están sincronizados. Entonces, con que yo tenga un CDJ que yo ponga 140 BPM y lo pongo en máster, el resto de platos, ya sean 10, 20 o 35 platos, están sincronizados. No tengo que mezclar, no tengo que hacer nada. La dificultad cuando se pincha con CDJ, no hay dificultad. Puedes tener todos los platos que quieras, puedes pinchar todas las personas que quieras, que eso está sincronizado y eso no se va a ir. Entonces ese nivel de dificultad no la tiene. Lo que prima es realmente si las dos personas se conocen y se complementan. Entonces cuando a lo mejor uno hace corte, el otro le mete efectos, o cuando tú conoces el estilo del otro pinchando, sabes que cuando hace tal cosa va a acabar con tal cosa, y entonces tú le haces a lo mejor un backspin. En fin, cuando te conoces el estilo de otro DJ, os complementáis bien y las sesiones salen muy bien. Entonces estos dos parece ser que se complementan muy bien por el mismo rollo de música que hacen, porque son muy colegas, y entonces pues han decidido hacer esta movida con 25 platos. Y bueno, vamos a seguir. Pues parece ser que no nos van a dar otro plano nada más que este y el plano general desde lejos, o sea que no vamos a ver tampoco cómo realmente están enchufados los equipos, no vamos a saber quién es la mesa maestra. De hecho es que no sabemos ni cuántos canales está usando cada uno, porque es que no se ven. Entonces tampoco vamos a poder analizarlo a fondo. Bueno, también quería puntualizar que hay mucha gente que está ahora diciendo que si son los... Bueno, eso es lo que me salen a mí en historia y tal, que son la nueva generación del hard groove, tal cual. Realmente esto no es hard groove. No sé quién ha dicho que esta gente pincha hard groove, porque no es hard groove. Para el que realmente lleve tiempo y sepa lo que es hard groove, sabrá que esto no es hard groove. No sé por qué ahora se empeñan en cambiarle los nombres a los estilos musicales, como también en hard techno, que está pinchando ahora todos los nuevos que dicen que es hard techno, no es hard techno. Pues esto no es hard groove. No sé cómo se llama, puede ser techno tool o techno psychedelic o techno con un poco de groove, pero hard groove como tal no es. Vale, llevo ya un ratillo aquí analizando lo que se ve en el plano que nos están dejando, y realmente no me atrevería a apostar, pero yo creo que Alarico es el que lleva la mesa maestra, creo, porque creo que este canal que hay aquí por ahora no lo he bajado nunca, y creo que es el canal de Clark, que viene a ese canal de la mesa de Alarico, y luego los otros canales que tiene sí son suyos, o eso es lo que por ahora creo que estoy percibiendo, porque ahora un poquillo más adelante vaya a ver que hay un momento en el que hace como una bajada de fader y baja, pues no sé si son 2 o 3 a la vez, baja también el de la mesa de Clark, lo baja todo y se baja toda la música. Entonces por eso llega a la conclusión de que Alarico es el que lleva la mesa maestra. ¿Veis? Aquí empieza a bajar. ¿Veis? Aquí empieza a bajar el canal que os he dicho, que es este, que yo creo que es el canal de Clark, que le entra él por esa línea.
y el otro de más para allá, que ya son sus CDJ. Entonces ahora lo está bajando, se está quitando toda la música y cuando lo sube ya entra todo. Entra su parte de música o su parte de CDJ y la parte de Clark. ¿Veis? O eso es lo que a mí me ha parecido a mi ojo avizor. Realmente no sé los CDJs que hay porque estoy viendo aquí y aquí hay uno. Aquí hay otro. Dos. Aquí estará la mesa de Clark. O sea, son dos, la mesa, 3, 4, aquí está la mesa de Alarico, creo, 5, 6, 7, no sé cuánto hay, no sé si hay 5, 7, pero es que si miráis más para allá, detrás del monitor, por aquí tiene que haber otro, por aquí hay otro y por aquí hay otro. No sé cuántos CDJ han montado ahí, o sea, el que ha alquilado esa noche el equipo se ha comprado una casa en las Bahamas. Veis, es un techno con sonidos muy paranoicos, muy psicodélicos, ¿no? Y muy repetitivos. Me recuerda como un poco al minimal, pero quizá con un poco más de movimiento y eso, y con sonidos pues psicodélicos, pero groove como groove, o como yo lo conozco como hard groove, no es. ¿Veis? Y aquí vemos que la mesa de Alarico, el canal este no lo baja nunca, porque claro, si no le baja la música a Clark, o eso es lo que yo creo. Bueno, aquí vemos que se le está empezando a descuadrar y ahora vete tú a saber qué tema es el que se le está yendo. Vemos que Clark está intentando aquí cuadrar, pero no sabe si es ese, si es el otro o si es el plato CDJ número 25. Eso es lo que pasa cuando tienes tantos CDJ, que cuando se te va uno, vete a buscarlo. Vale, aquí he visto una cosa muy curiosa y es que Alarico ahora va a hacer una serie de cortes con dos de los canales y no sé si es que lo coge así porque está subiendo dos canales a la vez con una sola mano. Entonces, claro, cuando lo haces con los dos, lo puedes coger así y subirlo. Pero en este caso está subiendo dos canales con una sola mano, entonces tienes que subirlo así. No puedes cogerlo, evidentemente, porque hay separación entre un canal y otro. Entonces tienes que subirlo con la mano así. Pero ese no es la cosa que he percibido. La movida es que empieza a hacer cortes, empieza a subir chan chan chan, chan chan chan. Y hay un momento en el que a Clark se le empieza a descuadrar un tema. Y claro, como él se da cuenta, esto es un punto a su favor, porque se ve que el tío está bastante compenetrado y está muy metido en la sesión. Y en 0, se da cuenta de que se está descuadrando un tema y en vez de seguir haciendo cortes, porque eso puede despistarte, ¿no? Cuando tú estás intentando cuadrar un tema, si te están haciendo cortes, no te dejan escuchar bien qué es lo que está pasando y cuál tema es el que se está yendo. Entonces él se percata, Alarico se percata de que se está yendo y deja de hacer cortes durante el momento en el que él lo cuadra. En cuanto lo cuadra, sigue haciendo cortes. ¿Veis? Aquí empieza a hacer los dos cortes con la mano, con una sola mano. ¿Veis? Sube, aquí se empieza a descuadrar. Aquí deja la mano abajo porque está Clark con la mano ahí cuadrando el track. ¿Veis? Y ya empieza otra vez a hacer cortes y ya pues lo suelta. Vale, ahora vais a ver otra cosa que le da más fuerza a mi teoría de que Alarico es el que lleva la mesa maestra y que el canal que hemos visto fijo, que os he comentado antes, es el canal de la mesa de Clark. Porque si os fijáis, ahora va a entrar un tema que tiene unas conguitas, ¿no? Las primeras conguitas que vamos a escuchar en el minuto 11 entran como unas conguitas y clum, 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 y esas conguitas es de un track que está poniendo Clark. Y entonces quiere hacer como un tipo solo, ¿no? Quiere dejar solo las congas, que se escuchen las congas y hacer un corte. Entonces, claro, no puede hacerlo porque él en la mesa esclava. Y entonces para hacer esto tienes que de la mesa maestra bajar los canales de Alarico y que solo suene la mesa de Clark. No sé si me vais a entender o me he explicado, pero bueno, ahora cuando lo veáis os vais a dar cuenta. Entonces, claro, como él no tiene la mesa maestra, ¿cómo hace para hacer esto? O se lo dice al colega, bájame los canales rápido, pero eso no se puede hacer porque está en directo y no le va a decir, y mientras se lo explica ya se te ha ido la movida. Entonces, claro, la única manera es meterle la mano a la mesa y bajar los canales, suena tu conguita y los vuelve a subir. Y eso es lo que va a hacer ahora mismo Clark. Vamos para adentro. ¿Veis?
Ahí se ha ido a la mesa de su coleguita Alarico, ha bajado sus canales y ha dejado su mesa, que está en el canal este que os he dicho antes, lo ha dejado arriba, ha sonado las conguitas y flum, y ya lo ha metido. ¿Cuántas cosas vais a aprender en este tutorial o en este análisis, eh? Bueno, habrá gente que no, pero la gente más nueva y la gente que estas cosas no lo haya hecho, pues va a decir, coño, pues es verdad, el moleón este tiene razón a veces. Vale, ahora vais a ver otra cosita que demuestra que estos dos se compenetran muy bien y que se conocen pinchando y que más o menos pinchan el mismo estilo. Y es que ahora va a hacer Alarico, va a hacer unos cortes, va a hacer cha, 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 cha. Y justo en el mismo preciso instante que él lo hace, Clark también hace sus cortes. Entonces hacen los dos los mismos cortes en el mismo momento. O sea, con penetración total. Y no solo lo hacen una vez, lo hacen dos. Vamos a verlo. Cha, cha, cha. ¿Veis? Aquí no se ha visto porque el cámara estaba enfocando a otro lado. Y bueno, pero al final se ha visto que Clark ha hecho así con la mano, ¿no? Entonces más o menos lo intuye. Pero en el plano que va a venir ahora, ahí sí lo vais a ver que los dos hacen, a la vez hacen el cha cha cha, flum, y lo sueltan. ¿Veis? Los dos han hecho chum, cha, fum, y las dos lo han soltado a la misma vez, han hecho el mismo puto corte. ¿Veis aquí a Alarico que ha dicho, hostia, no hemos puesto de acuerdo hasta hacer el mismo corte? Ahí están los dos ahí jugueteando, ¿no? Pasándoselo bien. La verdad es que los versus o los back to back son muy divertidos y os lo aconsejo. Si estáis aburridos de pinchar ya solos, pues estas cosas siempre, y sobre todo cuando tengáis un colega que os conozcáis al dedillo y os compenetréis al dedillo, hacer estas cosas, pues es súper divertido. Bien, otra cosa que no he explicado de los back to back, que así ya viéndolo me ha venido a la cabeza. Y es que, claro, habrá gente que se pregunte, hostia, vale, la mesa de Clark le entra en el canal de Alarico, pero ¿cómo hace, por ejemplo, Clark para quitarle grave cuando el otro en su canal tiene el grave? Si Alarico al canal de Clark le quita el grave, Clark, aunque le meta grave a su mesa, nunca va a sonar grave. Entonces, ¿cómo hacen esto? Vaya dilema, vaya problemón, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Pues muy fácil. La mesa de Clark, no, la mesa de Alarico, que es la maestra, siempre va a tener el grave de la mesa de Clark en cero. O sea, siempre va a tener grave. El que se encarga de quitarle grave a la mesa de Clark o meterle grave a su mesa va a ser el maestro, el de la mesa maestra, el Alarico, el Alarico, cuando le quiera quitar grave a la mesa de Clark, simplemente a su canal, hace así y ya le ha quitado a todos los canales, o sea, todas las pistas que tiene Clark, le quita el grave. Y ya le mete grave al canal que él quiera. Entonces así él va jugando. También quería decir que, estoy escuchando un poco la musiquilla, parece como tecno, un poco tipo ciencia ficción, ¿no? Con muchos soniditos galácticos y soniditos de ciencia ficción, ¿no? Muchos pitidos, muchos piu, piu, piu. Es como, no sé si llamarlo tecnogaláctico, ¿no? Y también me he fijado que no tienen, en lo que llevan de sesión, no hay temas que digamos que tengan una continuidad, que estén secuenciados y tengan un subidón, que tengan voces. O sea, no hay por ahora ni un solo tema que hayan puesto que tenga una voz o que tenga una subida o que tenga una parada. Claro, evidentemente están pinchando con muchas pistas a la vez, y si tú haces loop, 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 loop y todo lo tienes hecho loop, pues nunca va a llegar a ninguna parada. Pero bueno, en general, si tú te basas solo en lo que se está escuchando, en general no hay ni una sola parada y no hay un subidón como tal, ¿no? De que se quede la base más baja y empieza a subir todo. ¡Bum! No es un estilo de música de subidones. Estoy llegando a la conclusión de eso, ¿no? Que es una música como si fueran loops constantes. O sea, es 5 CDJ y cada uno son pequeños loops. No hace falta poner temas de 5 minutos secuenciados porque se basan en loop. Por eso también le llaman Techno Tool, ¿no? Como herramientas de techno, porque lo podría hacer con stems de base y ya está. No hace falta poner temas secuenciados. Atentos que escuchamos la primera vocecita de la jungla. Es como un perro ladrando que tiene el celo. Son pequeños cortecitos de voz, no es una voz como tal, no un tío hablando ni un tío ahí pegándonos la chapa.
También al usar los dos Allen Heat y no usar una mesa con efectos, se echa un poco en falta, pues eso, en algún momento, yo que sé, usar un roll, usar un flanger, usar un delay, una reverb, ¿no? Para modificar un poco la dinámica de la sesión, que no sea todo el rato el mismo sonido, el mismo loop ahí. Por lo menos yo he hecho en falta eso, ¿no? Que también se juegue un poco con los efectos, no abusivamente, pero si encima este rollete, que está guapo, que son muchas pistas, muchos sonidos entrando, muchos tabs, muchos cual, si encima de vez en cuando le añade algún tipo de efecto, yo creo que lo enriquecería más. Atentos que está escuchándose el primer subidón. Me creía que no iba a escuchar ninguno en toda la sesión. Minuto 28. Atentos. Vamos a ver cómo resuelven. Vale, como siempre, Alarico, para, digamos, pronunciar más o que se escuche más uno de los canales, pues baja los suyos y deja los de su colega Clark escuchándose y luego ya los mete de golpe. No he visto por ahora hacer con los canales de Alarico subir uno y bajar otro, tipo corte de chac, 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 chac. No, siempre él sube y baja todo a la vez. Veis como aquí baja los dos de golpe y vuelve a hacer una subida con los dos a la vez, hace cha, 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 cha. Aquí hemos visto a Alarico que ha hecho un backspin manual, no ha hecho el típico de tirarlo para atrás, sino que lo ha acompañado con la mano, ha hecho que bueno, es un backspin diferente, ¿no? Por si lo quieres intentar llevar al ritmo de la música. Lo bueno también de hacer versus es que, claro, como tienes tantas pistas en la mesa maestra, pues es un poco casi como si estuvieras produciendo, ¿no? Porque en este caso Alarico, no sé si tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4 pistas, entonces claro, puedes subir una y bajar otra y está haciendo como una mezcla, ¿no? Estás como mezclando cuatro pistas en este caso, pero recordad que en una de ellas está entrando la mesa de Clark que tiene por lo menos 2 o 3 CDJs también sonando. Entonces estás subiendo 4 pistas, pero en verdad estás escuchando a la vez, pues yo que sé, a lo mejor 5 o 6 pistas. Entonces es un poco como hacer música, ¿no? Como producir. Vale, aquí vamos a ver cómo Clark, hay un momento en el que se empieza ahí la mezcla, ¿no? Y claro, como él se está dando cuenta que no es de sus CDJ, sino que son los de Alarico, se empieza a descuadrar y él dice, bueno, lo va a corregir. Y cuando ve que lo está corrigiendo, pero que se está descuadrando más, hace así, lo mira como, o mira para allá como diciendo que se te están yendo, y el otro ya hace clan y ya lo corrige, ¿no? Pero es el detalle de eso, de que tú estás metido en la sesión y hay un momento que ves que se te está yendo, se le está yendo al compañero y que tú no puedes hacer nada, porque claro, si tú tienes 3 CDJ y los tres tuyos están bien mezclados, tú no puedes cuadrar 3 CDJ al otro que se está descuadrando, ¿me entendéis? Tiene que uno solo cuadrarse a los otros 3, no 3 cuadrarse a uno. Entonces tú ahí no puedes hacer nada, tienes que confiar al 100% en tu compañero para que tu compañero rápidamente lo cuadre. Si no, la mezcla se descuadra, se va y la gente no entiende. La gente está ahí, se te está yendo una mezcla, se descuadra, hace cataplón y la gente no sabe si ha sido uno o ha sido el otro. El paquete va para los dos, ¿no? Va a decir, vaya, se le ha ido una mezcla, y no van a decir, se le ha ido a este, se le ha ido al otro, porque no van a saber realmente a quién se le ha ido. Bueno, vamos a verlo. ¿Veis? Aquí se empieza a descuadrar, vemos que Alarico lo empieza a tocar y Clark lo mira, ¿no? Como diciendo, ¿lo va a corregir? ¿No lo va a corregir? ¿Veis? Lo está mirando ahí varias veces, ¿no? Como diciendo, vale, venga, lo está cuadrando. ¿Veis? Lo sigue mirando porque hay algo que se está descuadrando ahí. Y yo creo que lo ha arreglado Alarico, el CDJ que tenía allí, que era el que le estaba dando por culo, creo yo. Como ha visto que le estaba jodiendo, ha dicho, mira, voy a hacer un backspin, lo quito y a tomar por culo. Que realmente es la solución más rápida, ¿no? Cuando hay un tema que lo intentas mezclar, se te va, y te está jodiendo esa parte de la sesión, lo más rápido es hacer un backspin y quitarlo y seguir con la sesión. Los que ponen el tema de DJ Rush, no sé si es una versión hecha por ellos o el clásico, porque como hay tantas pistas sonando, pues no se puede apreciar. No es DJ Rush, creo que me he confundido. Es Green Velvet. Creo. Bueno, aquí están soltando un clasicazo.
no me acuerdo si era de Speedy J, y este tema tiene un pedazo de subidonaco, ¿no? Tiene unos sonidos, bueno, un temazo de Speedy J. Lo está poniendo ya como para finalizar el set, ¿no? Va a poner ya más cañero. Es lo más cañero que han puesto, la verdad, en toda la sesión. Bueno, aquí ya vemos que el set llega a su fin, ¿no? Después de 1 hora y 25 minutos que se han marcado estos dos. La verdad es que el set está bastante guapo. Es muy ameno, muy... ¿cómo se le dice? Muy bailable, ¿no? Porque son todo bases, como he comentado, son todo, parece que son stems, ¿no? No son temas, o parece que no son temas secuenciados, son todo bases, una base, otra base, otra base, y ellos van jugando con eso, ¿no? Con las bases de todos los CDJs que van pinchando. Entonces, bueno, en general, como he dicho, yo, para mi gusto, le falta un poco de efectos, ¿no? Alguna mesa con efectos, y quizás poner algún tema como más de que tenga una subida como tal, ¿no? Una parada y un subidón, y con eso yo creo que la sesión ganaría unos 2 o 3 puntos más, pero vamos, que la sesión en general, para como está el panorama hoy en día, la verdad es que es bastante agradable, bastante suculento, es un producto muy vendible y una música que la verdad es que para todos los gustos, porque tú estás ahí y la verdad es que es una música que te hace bailar casi sin querer. Y bueno, esto ha sido el análisis de Fungus Out, tanto que me lo habéis pedido, y espero que os haya molado, que hayáis aprendido cosillas que he visto yo, que he percibido, y nada, que si queréis hacer versus o back to back, o como lo quieran llamar, de este rollete con vuestros colegas, pues bueno, aquí tenéis unas pequeñas pautas para seguir, y luego pues practicad mucho en vuestra casa y toda la pesca. Así que nada, que lo dicho, que si os ha gustado, pues ya sabéis, ponerme todos los comentarios lo que os ha parecido, si os ha gustado, si no ha gustado, si estáis de acuerdo en los puntillos que digo yo que harían ganar un poco más la sesión. Y nada, lo dicho, que le deis muchos likes, que lo compartáis con tu Kiki, y que nos vamos al siguiente sus colegas, que ya supongo que será el año que viene, ya en 2024. Este va a ser el último análisis que vamos a ver en 2023. También quería daros las gracias a todo el mundo por desde que empecé la temporada, o desde que empecé el apartado de análisis de DJ. Pues la verdad es que el canal ha tenido una repercusión pues muy buena, se está suscribiendo muchísima gente, tengo muchísimos comentarios, veo que la gente lo apoya, que le gusta, también cuando voy a pinchar la gente conoce los análisis, me dicen que ven todos mis vídeos. Para toda esa gente que veo en las sesiones cuando voy a pinchar, que me dicen, oye tío, que veo tus vídeos, que no sé qué, no sé cuánto, pues os mando saludos desde aquí, que lo hayáis disfrutado este vídeo, y que el año que viene, pues ya sabéis, habrá mucho más, habrá análisis mejores, análisis de Boiler Room, que no será análisis de DJ, sino análisis del público. Nos meteremos un poquillo también pues con la gentecilla, y nada, que eso, que gracias a todos por este año de suscripciones y de comentarios y de apoyo en general, y que nos vemos el año que viene en las mejores salas, en los mejores análisis, y nada, que os traigo muchas cosas a los Reyes, y ya está. Muchos besos y adiós sus colegas.